parece, pues vamos ya con la última sesión. Vale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, que ilumina a todo hombre, lo que llega a este mundo, nos sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras de Dios de ti son espíritu y son vida, pero quien es digno de la piel y se rompiendo el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos traste a la vida de tu sangre. Danos a conocer el misterio de la Dios y la santidad de que de nuestro corazón. Descubre los tesoros de la sabiduría de la ciencia de Dios que en ti se ocultará. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe a nuestros pasos y ilumine nuestra esperanza hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos ya con lo que nos queda del curso de las cartas. Sabéis que empezamos hace 2 años con las cartas de San Pablo y este año, para concluir el curso, hemos añadido las cartas apostólicas, las católicas, las escritas por otros apóstoles, ¿no? Como Santiago, Pedro, Juan, Judas. Y nos quedamos el último día viendo la última carta, el último capítulo de la primera carta de San Juan, y ahí lo vamos a retomar. Antes que nada, porque alguien lo ha preguntado, si Dios quiere, el próximo día tenemos la clausura de curso, pero no hay propiamente lección bíblica, y por si alguno no pudiera venir el próximo lunes, pues el curso lo reanudamos siempre, indefectiblemente, el lunes siguiente al Pilar. Con esa referencia ya lo tenemos. Pues el claro. 13 de octubre. El 13 es lunes. Pues el lunes 13, pues ya está. No darle más vueltas. Sí. El día 12 Este año cae el Pilar el domingo, sí. Pues el lunes 13 de octubre retomaremos el curso. No sé si algún aviso más. No se me ocurre. Pues a rezar por la hermana de cuna. A rezar por la hermana del padre que ha tenido un accidente y gracias o en función de eso no puede venir. Lo que se va a dar, el curso que se va a dar el año que viene. El curso a priori hemos votado y parece que será Historia de la Salvación. Como os anuncié, vamos a dedicar los primeros días a hacer una pequeña introducción a Sagrada Escritura, porque ya hace bastante tiempo que no lo hacemos y no es el curso completo de introducción a la Sagrada Escritura, que nos podría llevar un curso completo, pero sí lo mínimo, yo lo suelo llamar poner los raíles para que ande el tren. Lo mínimo que debemos de recordar algunos y de conocer por primera vez otros para seguir con propiedad el curso. Sobre todo porque el curso en sí pues empieza, claro, con el Antiguo Testamento, y hay determinados pasajes del Antiguo Testamento que son de más difícil entendimiento si no tenemos una mínima idea de introducción a la Sagrada Escritura. Por tanto, comenzaremos con la introducción a la Sagrada Escritura unos días, unos lunes, 4, 5, 6, ya veremos, y a continuación, Historia de la Salvación. Los que tenéis unas luces estupendas, no tenéis ni que preocuparos. De todas formas, ya sabéis que el método nuestro siempre es sencillez. Lo que no entendáis, lo preguntáis. Con todo el gusto del mundo lo contestamos. Y no se sabe. El profe no se sabe. Bueno, nos quedamos, como digo, en la primera carta de Juan. Empiezo releyendo los 4 primeros versículos del capítulo 5, que ya los leímos el lunes pasado. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, dice Juan, ese es nacido de Dios. Y todo lo que ama, y todo el que ama al que le engendró, ama al engendrado de él. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues esta es la caridad de Dios, que guardemos sus preceptos. Sus preceptos no son pesados, porque todo el engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
La idea central de todo este pasaje, como veis, es el amor, que no es una obligación así arbitraria, sino una exigencia de la naturaleza, porque Dios es amor. Dios, a su vez, al engendrar a los cristianos a una nueva vida, nos ha comunicado su propia naturaleza, su propia vida. Y esto significa que nosotros los cristianos podemos amar al Padre como Él lo ama. Esa será la prueba de la filiación de hijos. En eso se nota. El amor, según Juan, es una participación de la vida de Dios. Es algo que procede de Dios. El amor proviene de Dios, que es la fuente. Por eso, el que ama, dice, es nacido de Dios. Es hijo de Dios, animado por su gracia. Al hacernos partícipes de su vida, nos ha hecho partícipes también de su modo de ser, de su modo de vida, que es el amor. Ese es el propio de la filiación de hijos. Todo el que ama es nacido de Dios. Esto es lo que hemos leído, mejor dicho, lo que habíamos leído ya la semana pasada, pero que nos quedamos pendientes de explicar. Y si os dais cuenta, San Juan pone el listón donde debe estar. Y cuando lo miramos, es cuando nos damos cuenta de lo lejos que estamos. Un gran teólogo podrá saber muchísimo de Dios, de sus perfecciones, de sus atributos, pero eso no es conocerle. Eso no es conocerle como hay que conocerle. El conocimiento de que nos habla San Juan presupone esta relación íntima, personal con Dios, fundada en una experiencia viva de amor. Así se le conoce al Señor. Jesucristo ha revelado y comunicado a los hombres el amor del Padre, y el Padre a su vez ha mostrado que Él era amor, enviando a su Hijo al mundo para purificarnos de nuestros pecados. ¿Cómo? Por su redención, por el sacrificio de la cruz. Estos tres grandes misterios de la economía cristiana, encarnación, redención y gracia, resumen todo el Evangelio. Y dice Juan, la caridad está no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Eso es lo que debe inspirarnos esa confianza de hijos, porque sabemos que Dios nos quiere de verdad. Nos ama realmente, entrañablemente. Creámosnoslo, porque es que de eso depende nuestra vida, de que yo esté convencido de que Dios me ama. San Juan recuerda el criterio infalible del amor perfecto. El que no ama a su hermano, ¿a quien ve? No es posible que ama a Dios a quien no ve. Más claro aún cuando dice que conocemos que amamos a los hijos de Dios y que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. ¿Es esa nuestra disposición? Pregunto. ¿Procuramos guardar los mandamientos? Entonces estamos en el camino adecuado. Si alguien piensa que eso es una carga, está claro que flojea en la fe, pues acaba diciendo, lo hemos leído, sus preceptos no son pesados, porque todo el engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Qué suerte tenemos! Haber recibido la fe como la hemos recibido la mayoría, casi sin darnos cuenta, como por ósmosis, regalo de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestra abuela, de aquel profesor. Cada uno tendrá su momento en que recibió ese espaldarazo de la fe. Por eso digo que qué suerte tenerla. Y vamos a terminar esta carta en donde el apóstol precisamente desarrolla el aspecto de la fe. Vamos a leerlo, del 5 al 12 de ese capítulo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no en agua solo, sino en el agua y en la sangre. Y es el Espíritu el que lo certifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que testifican: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres se reducen a uno solo. ¿Digo? Sí. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le hace embustero, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida. Es sencillo, casi no hay que explicar nada, ¿no?
Aquí nos dice San Juan cuáles son los fundamentos de la fe, es decir, el testimonio divino en el cual se funda la fe. Y nos dice que el espíritu, el agua y la sangre, que se dan en Jesús únicamente, en uno solo, como ha dicho, ¿no? Ha sido objeto de al menos estos versículos de 3 interpretaciones. Cristo habría venido por el bautismo en el Jordán y por la muerte sobre la cruz, la sangre, pero también habría venido por el agua y la sangre que salen del costado de Jesús y en las que la Iglesia, desde antiguo, ha visto los símbolos de 2 grandes sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. También el Espíritu Santo es el que testifica continuamente a la Iglesia en favor de Jesús, el que nos ha despedido el Padre diciendo que invoquemos, que ese protagoniza en nuestro tiempo. Si atribuimos al Padre la creación, y al Hijo la redención, y al Espíritu la santificación, estamos en la época del Espíritu. Es que, como decía un gran papa, es el gran desconocido. Pocas veces nos ponemos así en serio a hablar con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es la verdad y no puede testificar nada falso. De ahí que debamos creer el testimonio que el Espíritu da de la venida de Jesucristo. Él es el que ha venido a confirmarlo. Dio testimonio de Cristo en el bautismo, si os acordáis, en forma de paloma. Lo dio también solemnemente el día de Pentecostés, en forma de lenguas de fuego. Estamos ahí a un paso de Pentecostés ya. Y da continuamente testimonio de Cristo en la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de la Iglesia, con sus carismas, con su obra santificadora, y termina diciendo Juan, leed el 13, versículo 13. Esto os escribo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que conozcáis que tenéis la vida eterna. Sin embargo, ahora leemos, después de haber terminado la carta, parece que aún le queda algo de decir, lo mismo que le ocurrió cuando escribió el Evangelio, o que hemos leído cuando escribió en el Evangelio. Y añade un epílogo que tiene como 2 partes. Habla primero de la eficacia de la oración, del 14 al 17, y luego exhorta a los fieles a evitar el pecado, a tener fe en Dios. Vamos a leer la primera parte, del 14 al 17. Y la confianza que tenemos en Él es que si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cuanto le pedimos, sabemos que obtenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore y alcanzará la vida, para que los que pecan de muerte, hay un pecado de muerte y no es este, porque el que digo yo que se ruegue. Por el que digo yo que se ruegue. Sigue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Pero hay pecado que no es de muerte. La fe le da al cristiano una santa audacia, mediante la cual nos atrevemos a dirigirnos al Señor, seguros de alcanzar cualquier cosa, siempre que se pida que sea conforme a su voluntad. Si es conforme a su voluntad, y así se debe pedir, Él lo concederá. Pero lo más llamativo de esto que acabamos de escuchar es la diferenciación aquí de pecados que Él llama de no muerte y pecados de muerte. ¿Qué significa esta diferenciación? Bueno, estoy seguro que lo habéis captado en el acto, ¿no? Son los que comúnmente llamamos veniales y mortales, pero Juan parece que va un poco más allá, porque retrata la situación del pecador y la del empecatado. El pecado que no es de muerte se refiere pues, a alguna falta leve o grave que ha hecho perder al cristiano momentáneamente la vida de la gracia, pero todavía conserva la fe. Ese pecador todavía puede convertirse, obtener la salvación, si se dirige al sacramento de la reconciliación. Punto 1. Pero, en cambio, el pecado que él define que es para muerte, parece que se está refiriendo no a un acto, sino a un hábito, a una costumbre, el que se repite y persiste voluntariamente, lo que nosotros solemos llamar con esa
forma de referirnos de empecatado, o sea, el que está en pecado porque quiere y sigue pecando, ¿no? La oración en este caso puede ser efectiva por el hermano que ha pecado, pero todavía sigue abierto a la misericordia divina. Pero claro, si tú te cierras a la misericordia divina, si no te sientes miserable, malamente puedes obtener la misericordia. Esa es la situación del que está en pecado persistente, ¿no? El pecado que Juan llama de muerte. Los últimos versículos de esta carta son como un resumen de toda ella. Vamos a escucharlo. Del 18 al 21, otra voz. Sabemos que todo el nacido de Dios no peca, sino que el nacido de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, mientras que en el mundo todo está bajo el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Hay, como veis, una afirmación de la condición de ser cristiano mediante un triple sabemos. El primer sabemos. Sabemos que el fiel nacido de Dios, mientras se mantenga a su condición de hijo de Dios, no pecará porque lleva en sí el nuevo principio de la vida del Espíritu. Segundo, los cristianos saben, o sea, el segundo sabemos, que son nacidos de Dios y por lo tanto pertenecen a Dios, forman el rebaño de Cristo, el cual guarda Él como buen pastor. Sin embargo, a la comunidad de fieles, a los que estamos en el mundo, se opone el mundo en ese sentido global de rebeldía a Jesucristo, en los que el príncipe de este mundo campea, claro. Y tercero, los cristianos saben también que Cristo los ha salvado viniendo al mundo y encarnándose, haciéndose hombre por amor a ellos. Por eso dice muy bien a continuación el apóstol, y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo, y esto ya lo vimos en San Pablo, es el único mediador entre el Padre y los hombres, el que da la vida y el que revela al Padre. Y San Juan termina diciendo que tengan cuidadito con los ídolos que se oponen al verdadero, es decir, se oponen al Señor, se oponen a Jesús, porque son engañosos. Sin duda se encuentran en un ambiente paganizado, esto es lo que él quiere advertirles, es decir, la idolatría es generalizada, sobre todo pues por el culto exigido oficialmente por el emperador, una idolatría clarísima, generalizada, pero a esas otras idolatrías que nos apartan de Dios y de las cuales nosotros, los cristianos de ahora, del siglo XXI, tampoco estamos libres. La del poder, la del dinero. Hay tantos ídolos. Pues bien, dicen, hijitos míos, nos lo dice así con cariño, hijitos míos, no os dejéis enganchar por los ídolos, que es muy fácil, ¿no? Bueno, pues vamos ahora ya con la segunda y la tercera, que son las más cortitas del Antiguo Testamento, y las vamos a tratar juntas. Aunque hay exegetas que dudan de que sean de Juan, es decir, que Juan apóstol sea el autor, hay tantas semejanzas entre ellas que todos los autores coinciden en atribuirlas a un mismo autor, fuera Juan o no, pero sí que las dos se parecen tanto que las debe haber escrito la misma pluma. En eso sí son unánimes los exegetas. Son, como decía Hoffman, dos hermanas gemelas. Vamos a irlo. Primero, la parte inicial y final de ambas cartas se corresponden claramente. El cuerpo central no, claro, difiere porque trata materia distinta, pero en las dos epístolas su autor es designado con el título de el presbítero, es decir, el anciano, y se le debía dar este título más por su autoridad que por su ancianidad. Gozaba el presbítero de una gran autoridad en todas las iglesias del Asia Menor, a donde se dirigen estas cartas, y por eso ordena, corrige, juzga con autoridad, y su autoridad parece indiscutible entre todos los fieles. El título de presbítero
pues corresponde perfectamente, como podemos nosotros hacer un simple análisis, al apóstol Juan, porque es el único que quedaba del colegio apostólico a finales del siglo I, o el anciano por excelencia. Y tanto una carta como otra, en esto también se parecen, tienen un solo capítulo. Y empezamos leyendo la segunda de Juan, los 3 primeros versículos. Segunda de Juan 1, del 1 al 3. El presbítero, a la señora electa y a sus hijos, a los cuales amo en la verdad. Y no solo yo, sino también cuantos conocen la verdad, por amor de la verdad que mora en nosotros y con nosotros está para siempre. Con vosotros sea la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en la verdad y en la caridad. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Sí, porque hemos visto Pablo. Sigue el modelo paulino, pero cambia únicamente el de apóstol por el de presbítero. Una dificultad o una observación. La carta va dirigida a la señora electa y a sus hijos. ¿Quién suponéis que es? Pues una iglesia del Asia Menor. Una iglesia. Y el autor de esta carta se llama a sí mismo el presbítero. El hecho de que lleve el artículo por delante indica que ese personaje era bien conocido y que era reverenciado como tal por sus lectores. Era el presbítero o el anciano por excelencia. Este servirse de un seudónimo para no revelar su propio nombre es algo que concuerda perfectamente con San Juan. San Juan Apóstol. ¿Os acordáis cómo se designa a sí mismo en todo su evangelio y nunca dice Juan? Se designa como el discípulo que amaba a Jesús, o el discípulo que Jesús amaba. Cuando veamos el curso de San Juan, podemos ver esto con más detalle. Siempre se esconde él tras el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Y el apóstol comienza expresando el amor sincero que tiene a esa iglesia, a la señora electa y a sus hijos, como dice, que la ama en la verdad cristiana, en Cristo. Y este amor en la verdad es semejante en el que Pablo usa en Cristo Jesús. Sería un amor auténtico, un amor santo, que une entre sí a todos los hijos de Dios, y San Juan les quiere decir que les quiere, que les ama profundamente. Vamos a seguir leyendo. Leemos del 4 al 11. Mucho me he alegrado al saber que tus hijos caminan en la verdad conforme al mandato que hemos recibido del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como quien escribe un precepto nuevo, sino el que desde el principio tenemos, que os améis unos a otros. Y esta es la caridad, que caminemos según sus preceptos. Y el precepto es que andemos en caridad, según habéis oído desde el principio. Sí. Ahora se han levantado en el mundo muchos seductores que nos confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el seductor y el anticristo. Mirad por vosotros, no vayáis a perder lo que habéis trabajado, sino haced por recibir un galardón cumplido. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no lleva esa doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda comunica en sus malas obras. Correcto, muchas gracias. El apóstol primero manifiesta su alegría por haber encontrado fieles de esa iglesia a la cual escribe que caminan en la verdad, y se alegra por su fidelidad, y de esa manera puede hablar así, claro. Caminar en la verdad es un hebraísmo que significa vivir según los mandamientos. Es lo mismo. Caminar en la verdad y vivir según los mandamientos es lo mismo. Y estos cristianos de allí actúan así. Es su forma habitual de conducta. Caminar según el mandamiento del Señor, que lo resume todos, la caridad fraterna, en ese único mandamiento. Lo que hace más urgente esta exhortación de Juan es
que hay gente que está metiendo la pata, hay seductores entre ellos, y estos negaban que Jesucristo fuera el verdadero Hijo de Dios, muerto y resucitado. Y San Juan, al igual que Santiago, o al igual que San Pablo, considera la caridad como inseparable de la fe. No se entiende. Fe sin obras, nos decía Santiago, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Lo veíamos en Santiago, lo vimos también en la carta a los romanos de Pablo, y ahora vemos que, vamos a ver, en una palabra, que la fe y las obras, en este caso habla de obras de amor, obras de caridad, unidas. Vamos a ver qué significa el último versículo, que os puede haber llamado la atención, y es el modo de proceder con los infieles. Cuando algún predicador viene a casa de algún fiel y no codice o no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y que ha muerto por los hombres, San Juan, lo hemos oído, manda no recibirlo en casa ni saludarlo. Claro, son severas palabras que en nuestro tiempo parecen impropias. Pero claro, hay que entenderlo a la luz del ambiente oriental en que nos estamos moviendo. Mirad, entre los orientales, el saludo no era un simple signo de urbanidad como es en nuestros días, como es en el estilo actual, sino que era una señal de empatía total, de solidaridad, de familiaridad. La hospitalidad tampoco era un simple acto de cortesía, como sucede hoy, sino un deber sagrado, un acto de caridad, una verdadera demostración de solidaridad con el huésped. Claro, en nuestro caso, tal demostración de simpatía, de solidaridad en estos extremos, para con los falsos lectores, sí constituye un peligro para la fe. El que recibe y saluda a los herejes, así en este sentido, es que se hace cómplice de su modo de proceder, de sus malas obras, ¿no? Vamos a leer los dos últimos versículos, que vais a ver que son la despedida. Es el Juan 12 y 13. Tendría que escribiros, pero no he querido hacerlo con papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablaros cara a cara, para que sea cumplido nuestro gozo. Te saludan los hijos de tu hermana Electa. Correcto. Juan explica por qué no les escribe más, que dice que tenía más cosas que decirles, pero que piensa ir a verles, ¿no? De viva voz. Su propia visita pues será mejor, le proporcionará más alegría que una carta por muy larga que le escribiera. Es motivo de gozo recíproco el encuentro de cristianos. Recordaréis también que San Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice que anhela verles para consolarme con nuestra mutua fe. O sea, para vivir la fe juntos y nos consolaremos ambos, ¿no? Y termina la carta enviando saludos a esa iglesia de parte de los hijos de esta hermana iglesia, de esta otra electa. Los hijos a los que se refieren son los miembros de esa iglesia donde escribía, y manda de los de esta iglesia, probablemente en Éfeso, como os decía, ¿no? Cuando empezamos las cartas de San Juan, es probable que esas tres se escribieran desde Éfeso y dirigidas ahí a esa parte central de la actual Turquía, para entendernos, ¿no? San Juan no manda su saludo personal, es porque él mismo se incluye entre los que saludan desde esta iglesia, ¿no? Y vamos con la tercera y última, y la de nuestro curso, última de nuestro curso. A diferencia de la primera y la segunda, esta tercera carta de Juan tiene un carácter totalmente personal. La dirección es la más breve de todas las cartas del Nuevo Testamento, y la que más se parece a las cartas privadas de esa época, de la época grecorromana, que han llegado hasta nosotros. Muy pocas, ¿eh? Esto es también, si hablamos algún día del valor científico de los evangelios, es una nota significativa, que hasta nosotros han llegado más copias de toda la Biblia y en particular del Nuevo Testamento, de las grandes cartas de la época contemporánea. Ni Cicerón, nada. Han llegado 4 cosas, por el deterioro y el paso del tiempo y la mala material de la escritura, etc. Eso da el talante de que se han transcrito con mucho cariño y se han guardado pues con pulcritud.
Por eso han llegado esos ejemplares que han llegado hasta nuestros días. Pues bien, la dirección es la más breve de las epístolas del Nuevo Testamento y, como digo, tan breve leerlo, es 1 y 2. El presbítero, al amado Gallo, a quien amó en la verdad. A quien amo en la verdad. A quien amo en la verdad. Sí, sí. Carísimo, deseo que en todo prosperes y goces de buena salud, así como prospera tu alma. ¿Os acordáis de cuando escribíamos cartas? Queridos padres, yo bien, espero que vosotros estéis bien. Pues igual, exactamente igual. A quien que te quiero, en la verdad, que tengas buena salud, así en cuerpo como en el alma, ¿no? No sabemos quién es este Gallo, ni quién es este Cayo, según otras traducciones, porque el nombre es muy común en el ambiente grecorromano de la época. En el Nuevo Testamento aparecen 3 o 4 personajes con este nombre. Sin embargo, el Gallo que aparece aquí en esta carta de Juan no se puede identificar con ninguno de ellos. Probablemente era un laico, rico, perteneciente a una iglesia del Asia Menor, a las que escribe San Juan y a los que había dirigido esa otra segunda carta. Y esta carta tal vez sea la segunda, la que acabamos de comentar. Vamos a seguir leyendo ahora del 3 al 12. Todos a la vez, ¿no? Mucho me alegré con la venida de los hermanos que dieron testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. No hay para mí mayor alegría que oír de mis hijos que andan en la verdad. Carísimo, te muestras fiel por lo que practicas con los hermanos y aún con los peregrinos. Ellos dieron testimonio de tu caridad en presencia de la Iglesia. Muy bien harás en proveerlos para su viaje de manera digna de Dios, pues por el nombre partieron sin recibir nada de los gentiles. Por tanto, debemos nosotros acogerlos para ser cooperadores de la verdad. Escrito a la Iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía entre ellos, no nos recibe. Por esto, si voy allá, le recordaré las malas obras que hace, diciendo tonterías de nosotros con malas palabras. No contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los echa de la Iglesia. Carísimo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que obra bien es de Dios, el que obra mal no ha visto a Dios. De Demetrio todos dan testimonio y lo da la misma verdad, y nosotros mismos damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Correcto. La fe de Gallo era viva, era operativa, acompañada de la práctica de la caridad, y su generosidad había sido proclamada ante el apóstol por testigos que han venido, por esos misioneros itinerantes que habían predicado por la comunidad en la que está este Gallo. Habían contado a Juan que Gallo andaba en la verdad, expresión que significa que Gallo posee la verdadera doctrina y que la realiza con su vida. Bien. Y el apóstol pues siente una gran alegría al oír esas buenas noticias, pero hay mayor alegría, o sea, es que no hay para un padre mayor alegría que oír que sus hijos caminan en la verdad. Y San Juan llama hijos a todos los cristianos, y hijos queridísimos y carísimos, como veis, con el corazón en la mano siempre. Y él elogia la conducta de Gallo para con sus hermanos itinerantes, para con esos misioneros, porque a pesar de ser desconocidos para él y no pertenecer a su iglesia, los ha tratado con generosidad, los ha tratado con caridad. Su testimonio es su forma de proceder, un motivo de honra para esa iglesia cristiana primitiva, porque su modo de andar, su proceder, contrasta con el egoísmo y la poca generosidad de este otro individuo, del Diótrefes, que es difícil hasta de pronunciar. Pues bien, después de elogiar a Gallo, que continúe con ese modo de proceder, con su caridad, los hermanos van a pasar por allí y él le pide que atienda las necesidades y los provea de
necesario para el viaje. Y explica el por qué ha de proveer generosamente a esos misioneros. Dice, pues los hermanos partieron por el nombre sin recibir nada de los gentiles. Esta expresión para nosotros puede resultar un tanto misteriosa. Partieron o salieron por el nombre. Tal vez nos venga a la mente esta forma de hablar de los judíos. Llevados de la suma referencia que profesaban al nombre de Yahvé, no solían pronunciar el nombre de Yahvé. Ni siquiera para esto. Y salieron en nombre de Yahvé o en nombre del Señor, pues ni para eso. Es una expresión, bueno, sabéis que lo sustituyen muchas veces por el cielo, por otras expresiones, con tal de no pronunciar el santo nombre de Dios. Para los cristianos, el nombre no designa únicamente a Dios, sino en este caso, de una manera especial, también a Dios hecho hombre, a Jesucristo, Hijo de Dios. Y San Juan, hablando en nombre de toda la Iglesia, se coloca él mismo entre los que tienen la obligación de recibir a los predicadores de la verdad. Pues dice, metiéndose él, debemos nosotros acogerlos para ser cooperadores de la verdad. Eso hemos leído en el texto. Y es que el deber de predicar el Evangelio obliga a todos los cristianos, a todos. Entonces, ¿qué menos que ya que los que no podemos ir a predicar por ahí, proveamos a los misioneros que sí predican, ¿no? O sea, esto que hoy pues está en la doctrina de la Iglesia y que estamos hartos de oírlo y de pedir nuestra colaboración, y no solamente, como hace aquí Juan en este caso, de proveerles de medios materiales, sino de orar por ellos, de apoyarles en su labor, pues ya es desde los primeros tiempos de la Iglesia, si os dais cuenta, desde, vamos, el final del siglo I, que son estas cartas, ¿no? Pues bien, Diótrefes, el obispo de aquella iglesia, no cumple con los deberes de caridad. Y no solo no cumple, sino que debe ser un hombre ambicioso, muy, diríamos en términos de hoy, agarrado a la poltrona, y que no hacía caso de lo que el apóstol Juan le decía. Se lo pasaba por el arco de triunfo, que decimos, ¿no? Pensaba tal vez que nadie tenía que decirle a él lo que tenía que hacer. Pues Juan, y lo hemos leído, le había escrito ya una carta en ese sentido y no había tenido ningún efecto. Solo sabemos de él lo que nos dice San Juan en esta carta. Era al parecer un hombre que ambicionaba siempre el primer puesto entre los miembros de la Iglesia y se debía de oponer a mantener a estos misioneros ambulantes, y no solo lo prohibida, sino que llegaba hasta expulsar de la Iglesia a los que sí obraban con caridad para con ellos. La cosa es gorda, como veis. No todo eran situaciones idílicas en el cristianismo primitivo, que muchas veces basta que se hable de los Hechos de los Apóstoles, con esa cita súper conocida de que los hermanos lo ponían todo en común, lo traían a los pies de los apóstoles. Sí, hubo eso, y lo hay, pero también había situaciones de estas, desgraciadamente, ¿no? Estas notas, estos datos, tienen un valor enorme. ¿Por qué? Pues porque critican lo malo y lo bueno. O sea, si yo no quiero ir, pues cojo y me lo callo. Pues no, se cuenta todo, como veis, ¿no? San Juan exhorta a Gallo y a todos los buenos cristianos a seguir lo bueno y a no imitar lo malo, aunque lo malo, desgraciadamente, en este caso sea practicado por alguien que tiene autoridad. Porque el que obra el bien, dice Juan, es de Dios. En cambio, el que obra mal no ha visto a Dios, o dicho de otra manera, no lo ha conocido, no vive en comunión con Él, que es como no verle. En contraste con esta imagen del personajito este, de Diótrefes, aparece la simpática figura de Demetrio, que debía de ser uno de esos misioneros itinerantes, tal vez incluso al mando de un pequeño grupo, o bien, como mínimo, el portador de la carta. De todas formas, está claro que era un hombre de confianza de Juan, del apóstol, por las alabanzas que le dedica. Y San Juan dice a Gallo que de Demetrio todos dan buen testimonio, y lo que es más bonito, y más aún, lo da la misma verdad. Tal vez que eso es impepinable. La verdad, al final, se ven las consecuencias, ¿no?
y la verdad atestigua en este caso en favor de Demetrio. Como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. A estos testimonios anteriores, San Juan añade el suyo propio, que gusta de apelar a la veracidad de su testimonio en los momentos más importantes de sus escritos. Y vamos a leer ya los 3 últimos versículos con su despedida, el 13 al 15. Muchas cosas tendría que escribir, pero no quiero hacerlo con tinta y calma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos en particular. La conclusión es muy parecida a la de la segunda, lo que indica que ambas han salido de la misma mano, como os comentaba al principio, y afirma que muchas cosas tendría todavía que decir, pero como espera ver a Gallo muy pronto, entonces van a poder tratarlas más ampliamente. El viaje al que alude Juan, no sabemos si fue un viaje especial para reducir al rebelde Diótrefes o un viaje misionero por esa iglesia del Asia Menor. A la manera oriental, San Juan les desea la paz, pero una paz que implica un don, ese don que el mundo no puede dar y que proviene de la amistad y la comunión con Dios. La expresión "la paz sea contigo" era el saludo propio de los judíos, pero aquí está lleno de un profundo significado cristiano. Es el que Jesucristo, resucitado, tiene con sus discípulos, el mismo que empleó en la última cena, cuando dice "mi paz os dejo, mi paz os doy", y cuando resucita, ¿qué dice? "La paz con vosotros", ¿no? Es este tipo de paz el que Juan transmite a Gallo. Como la carta no va dirigida a una comunidad, los saludos son personales, y Gallo es el encargado de transmitir esos saludos de Juan. Y con esto, queridos amigos, hemos terminado el curso. Muy bien. Pues vamos a rezar a la Virgen para los nuevos que no estuvimos al comienzo del curso, recordaros o deciros que estas oraciones que rezamos al principio y al final del curso son citas bíblicas encadenadas con sentido y fueron hechas por el fundador de Fe Católica, el Padre Sánchez de León, porque como veis está magnífica, hay frases, pero todo son frases bíblicas. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la corona, delicia del cielo, que cuyo rostro semilla los santos, que se encuentran los ángeles. Haz que nosotros y nosotros estamos aquí, y que nuestra alma reciba la braga de esa sabiduría, que no decaiga con los años, sino que brille de verdad. María, hija del cielo, despliega la vida de